Vivimos tiempos confusos donde la política se vuelve muy volátil, hasta el punto de que todo puede cambiar en cuestión de horas, días, semanas y meses. Prueba de ello es que el pasado 7 de mayo del 2023 se celebraron las elecciones a consejero constitucional en Chile, donde muchos ciudadanos entregaron su voto y su confianza al Partido Republicano y al bloque conservador de Chile Vamos, quienes tendrán la mayoría absoluta para validar la redacción del nuevo texto constitucional, que debe marcar el rumbo del país para los próximos 50 años. Sin duda, es un panorama lleno de incógnitas e incertidumbres de cara al próximo plebiscito del 17 de diciembre, que obligará a la sociedad chilena a decidir con su voto entre dos opciones: aprobar la constitución de Kast o seguir conviviendo con la constitución de Pinochet. Más allá de la distopía, los representantes políticos están obligados a proporcionar soluciones eficaces que mejoren el estado del bienestar de todos los chilenos y chilenas. Para ello, los partidos políticos deben explicar claramente a la ciudadanía cuáles son las propuestas concretas que proponen para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Porque esto no va de cálculo político, esto va de mejorar la vida de las personas, y para ello es importante crear puntos de encuentro en base al consenso, al diálogo, al respeto hacia el adversario político, porque cada vez son más las voces anónimas que reclaman terminar con la crispación y la polarización que protagoniza la clase política en Chile, que en estos últimos años no ha sabido transmitir confianza ni certidumbre, y han frenado en seco las expectativas de futuro de una sociedad que se siente huérfana, cansada y engañada por las promesas incumplidas. Con este panorama apocalíptico, no es de extrañar que más de 2,5 millones de personas hayan decidido pasar a la abstención el pasado 7 de mayo y 3 millones de chilenos y chilenas hayan optado por depositar su confianza en un partido de extrema derecha radical populista llamado Republicano. Toda esta gente no lo hicieron porque se levantaron ese día pensando que eran anarquistas o de extrema derecha, sino que simplemente a través de su voto evidenciaron su decepción, su desánimo, su hartazgo y frustración con la clase política chilena. De hecho, todo esto hace presagiar que el malestar social seguirá vigente cada vez que haya procesos electorales en Chile, ya que la población expresa su enojo, su enfado y su rabia en las urnas, al ver que pasa el tiempo y que los partidos políticos están más preocupados de liderar el marco narrativo desde su trinchera ideológica que expresar empatía social hacia la ciudadanía que lo está pasando mal o muy mal. Es verdad, son tiempos confusos, porque los líderes políticos hablan y hablan, pero ninguno tiene la humildad de escuchar. Son tiempos confusos porque la polarización política es muy atractiva y rentable para los medios de comunicación. Son tiempos confusos porque la ciudadanía ha dejado de tener pensamiento crítico y ha decidido dar credibilidad a las noticias falsas que le llegan a sus redes sociales o a su propio WhatsApp. Son tiempos confusos porque la política sigue siendo un problema para mucha gente, en vez de ser la solución. Por consiguiente, la ciudadanía sigue esperando una autocrítica sincera, humilde y transparente por parte de todos los partidos políticos, que probablemente son los responsables de instalar un clima de polarización en Chile, y que ha sido muy atractivo para los medios de comunicación y los algoritmos de las redes sociales que amplifican, magnifican y distorsionan los hechos relevantes para tratar de influir en la opinión pública. Pero los errores en política se pagan muy caro, y ahora mismo los partidos de centro izquierda y centro derecha lo están viviendo a nivel orgánico y a nivel de expectativa electoral, porque una inmensa mayoría de sus votantes y simpatizantes han dejado de confiar en ellos y han decidido cambiar de marca política o simplemente han optado por quedarse en casa. Todos estos factores o elementos han configurado un clima de calma tensa. Es como una rabia contenida. Es un clamor transversal que no entiende de ideologías, ni de clases sociales, ni de edad, ni de género. Simplemente es una masa crítica muy descontenta y enfadada que percibe que prácticamente todo sigue igual o peor después del estallido social del 2019. En gran medida porque ven a la clase política muy desconectada de los problemas que preocupan a la gente en su día a día. Llegado a este punto, es preciso señalar que a la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas no le interesa la política, porque si realmente les interesara, la analizarían desde un enfoque crítico, racional y constructivo. Sin embargo, lo que capta mejor su atención
Son las polémicas, los cagüines, las soluciones fáciles y viscerales a golpe de tuit de algunos políticos, que están más obsesionados por ganar notoriedad mediática. En dicho contexto de crispación, miedo e incertidumbre, la sociedad chilena en general ha sentido y sigue sintiendo que los representantes políticos están muy alejados de solucionar sus necesidades reales e importantes, lo cual es un gran problema que dificulta la gestión eficaz de cualquier gobierno, sea nacional, regional o municipal. En este sentido, lo más sensato y coherente sería sacar de la batalla política los temas urgentes para que el país siga avanzando, con el objetivo de fortalecer la democracia, la igualdad y la justicia social, desde Arica a Punta Arenas. Pero lamentablemente esto no sucederá, ya que en un contexto de polarización permanente, prevalece siempre el ruido mediático, que es muy beneficioso para muchas formaciones políticas que están obsesionadas con crecer electoralmente y alcanzar el poder de la manera más rápida posible. Chile necesita estabilidad para consolidar su frágil democracia. Por eso, no todo vale en política, ya que ninguna formación política debe apropiarse de la bandera del país, porque es un símbolo del Estado, y por tanto pertenece a todos los chilenos sea cual sea su ideología. Chile vive tiempos confusos, y el ejemplo más reciente lo tenemos en el rechazo al texto constitucional que fue en septiembre del 2022. Sin duda, el clima de polarización de ese entonces facilitó que el bloque de la derecha, desde el primer momento, buscara desprestigiar el proceso constitucional, y para ello diseñó un relato político negativo, donde presuntamente usó bulos y desinformación que rápidamente se propagó por redes sociales y WhatsApp. La estrategia y la táctica política fue muy eficaz, ya que marcó una corriente de opinión dominante en los medios de comunicación, que terminaron influyendo notablemente en la opinión pública a la hora de decidir su voto. En política hay coartada para todo, pero la realidad es la que es, y dentro de la convención se produjeron actitudes bochornosas que ayudaron al desprestigio del trabajo constitucional, es decir, el comportamiento de algunos convencionales electos que se dieron el lujo de votar desde la ducha, tocar la guitarra en un pleno, disfrazarse de tía Pikachu, el cáncer que no existía, terminó provocando un hartazgo generalizado en la sociedad chilena, y el resultado final fue que más del 60% de la ciudadanía votó rechazo. Y cuando se pensaba que Chile había aprendido de sus propios errores, millones de electores que votaron el 7 de mayo confiaron en el Partido Republicano y en el bloque conservador de Chile Vamos, para que solucionen los problemas de inseguridad, delincuencia e inmigración que azotan al país. Pero la realidad es cruel, y esas promesas al viento no se cumplirán, porque la misión de los consejeros constitucionales electos está enfocada en aprobar una propuesta de texto de nueva constitución. Por lo tanto, promulgar leyes específicas es competencia exclusiva de los diputados y senadores del Parlamento chileno. Creo que es un error gravísimo engañar a la población prometiendo soluciones fáciles y sencillas desde un enfoque ideológico radical a problemas que son estructurales y complejos de resolver a corto plazo, si no hay un acuerdo transversal entre todas las fuerzas políticas. Es por ello que Chile necesita espacios de consenso para transformar los errores políticos en aprendizaje de país. Sin ir más lejos, el pasado 7 de junio, frente a los tres poderes del Estado, juraron sus cargos los hombres y las mujeres que fueron electos para formar parte del Consejo Constitucional, y nuevamente los juramentos fueron de los más estrambóticos, al igual que las ansias del postureo social y mediático de muchos de ellos. Quizás lo más destacado de toda la liturgia política fueron las palabras de Miguel Litín, abro comillas: la historia no perdonará a quienes se dejen llevar por pasiones o revanchismo del pasado, cierre comillas. Como cabía de esperar, estas palabras no han tenido mayor trascendencia ni en la opinión pública ni en los medios de comunicación, al igual que la dinámica del proceso de participación ciudadana, que la inmensa mayoría de chilenos y chilenas dice desconocer. Quizás porque el ruido político que se expande en bucle por medios, por las redes sociales y por la mensajería instantánea, ha impedido, una vez más, dar importancia a lo que realmente compete al país. Es por ello que Chile necesita urgentemente una cultura del consenso y de acuerdos transversales, y el primer paso es aprender a negociar desde el respeto hacia el adversario político,
y para que este proceso constitucional tenga éxito, la solución no ha de ser ideológica, sino de país. A modo de reflexión, podemos decir que la política chilena sería muy distinta si los diputados y senadores trabajaran con eficacia para centrarse únicamente en los problemas que se deban resolver con urgencia. Leyes que son importantes en materia de seguridad ciudadana, inmigración, sanidad, educación, economía, vivienda, empleo y pensiones más dignas, que tengan como objetivo final mejorar simplemente el estado del bienestar de toda la ciudadanía chilena. Y no perder tanto tiempo en regalar sermones y recetas sobre lo que se debe corregir o lo que dijo el adversario político. De hecho, lo pueden hacer en esta legislatura, pero quizás por una cuestión de estrategia e interés electoralista de unos y de otros, prefieren aplazarlo eternamente. Creo que es urgente aglutinar un mayor consenso político para diseñar políticas públicas que reduzcan las desigualdades que en estos momentos afligen a todo el país. Mientras tanto, la ciudadanía seguirá percibiendo que vive en un país en blanco o negro, como lo retratan los medios de comunicación cada día. Bien, el próximo 17 de diciembre sabremos si la ciudadanía con su voto aprueba o rechaza el nuevo texto constitucional. No obstante, también veremos la paradoja del presidente Boric, quien deberá decidir si apoya la nueva propuesta de constitución redactada por el bloque de la derecha reaccionaria o defender la constitución del dictador Pinochet. Esta incoherencia o esta, digamos, paradoja hace intuir que la polarización política entre la extrema derecha, la derecha conservadora y el gobierno de turno será muy atractiva para los medios de comunicación, debido a que ambos actores políticos liderarán la pugna mediática, gracias a los errores de unos y otros. Este contexto también servirá para fijar el marco del relato político de todos los partidos que ya se encuentran perfilando su estrategia para llegar de la mejor manera posible al plebiscito del 17 de diciembre. A modo de conclusión, me gustaría decir que Chile tiene que avanzar hacia un proceso de reconciliación nacional, y para ello, un clima de polarización política permanente no es la mejor solución. O deciden hacer políticas todos juntos a través de negociaciones que finalicen en consensos transversales, o cada uno desde su sesgo ideológico sigue dificultando la posibilidad de transformar el país como exigen cada día una gran parte de la sociedad chilena. Hoy por hoy, la desconexión entre la clase política y la ciudadanía es notoria y evidente. Chile debe hacer autocrítica, porque es la única manera de salir del conflicto y la polarización constante en la que está inmersa. De lo contrario, percibo que el descontento ciudadano de Arica a Punta Arenas seguirá estando más vivo y vigente que nunca. Y cada vez que los electores tengan la oportunidad de votar, volverán a castigar a todos aquellos actores políticos que la gente identifica como parte del problema. A este respecto, los medios de comunicación no deberían centrarse tanto en los cagüines o la confrontación partidista, sino más bien han de tener una actitud crítica y asertiva para exigir a todos los representantes políticos, tanto del bloque de la derecha como del bloque de la izquierda, que sean parte de la solución. Esto ayudaría a minimizar el populismo, la demagogia, la desinformación y la polarización que actualmente divide al país. Finalmente, me gustaría concluir diciendo que Chile necesita aprender a negociar desde el respeto y sin ruido mediático, para lograr alcanzar grandes pactos de Estado. Creo que es posible establecer diálogos y llegar a acuerdos sin vetos cruzados que garanticen la participación de todas las sensibilidades ideológicas del espacio político. Soy consciente de que es difícil, pero también soy optimista de que nada es imposible. Chile ahora mismo necesita con urgencia un gran pacto que impulse sacar adelante la reforma tributaria y previsional, así como la reforma sanitaria, ya que estos temas son prioritarios para una mayor justicia social, que devuelva la dignidad y la equidad para todas las personas desde Arica a Punta Arenas. Mientras no exista voluntad por parte de la clase política, no será creíble escuchar que ponen a las personas por delante, ya que los ciudadanos chilenos saben muy bien que quedan olvidados y marginados a la irrelevancia más absoluta, cuando los políticos prefieren enfocarse en liderar la pugna mediática, en vez de negociar acuerdos transversales que beneficien a la inmensa mayoría del país.
Este ruido no es bueno para Chile. Es por ello que este nuevo ciclo constituyente es una gran oportunidad para que los partidos políticos aprendan a negociar para llegar a consensos transversales y que le permita recuperar la confianza perdida de una parte de la población. Mientras esto no suceda, la brecha de desafección y hartazgo social hacia la clase política y los partidos seguirá creciendo por parte de la sociedad chilena. Por consiguiente, el grado de polarización política de una sociedad es una variable clave que cuantifica hasta qué punto la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. De hecho, si esta tendencia no cambia, Chile seguirá en un contexto de campaña electoral permanente. Es verdad, vivimos tiempos confusos, pero la buena noticia es que todavía hay tiempo para reflexionar a nivel individual y colectivo, con serenidad y autocrítica. Mientras tanto, gracias por tu tiempo, gracias por escucharme y recuerda que la realidad no es la que es, la realidad es la que se percibe. Un abrazo y que tengas un buen día.